Vamos a meternos en una temática que ahora no hay entrevistado ni entrevistada. Al comenzar el programa se menciona que hay un artículo de El cohete a la luna que lo escribe Manuela Iriani sobre la aprobación en nuestro país del trigo HB4 y buscando al respecto posiciones a favor, en contra, encontré un artículo interesante del cohete a la luna donde la autora, junto con un biólogo y un filósofo que también participó de la nota, que se llama Guillermo Folguera, también está en Instagram, si lo quieren seguir, la verdad que cuestiona varias cosas en torno a la temática de la soberanía alimentaria, el uso de los pesticidas, bueno, todo eso, esas temáticas que rondan alrededor de esos temas, valga la redundancia. Entonces se preguntan si verdaderamente es orgullo nacional en el cohete a la luna, porque la aprobación de esta tecnología del trigo HB4 en realidad trae a colación un montón de cierres por detrás, porque permiten que muchos más pesticidas circulen por los alimentos que diariamente consumimos. Por eso, desde estos micrófonos y de gente, vuelvo a repetir, de escritores, biólogos y filósofos como Guillermo o otros representantes de la UTT, que ellos también se encargan con los bolsones de alimentos que están, y son comunidades que cosechan las verduras sin pesticidas, que básicamente lo que acá nos preguntamos es ¿qué comemos cuando comemos? ¿Y nos estamos alimentando cuando nos alimentamos? Digo, hay un montón de cosas por detrás que tienen que ver, o sea, hoy cuando hablábamos con los chicos de la producción en el grupo, creo que van más allá de lo que una marca pueda o no favorecer, porque bueno, al fin y al cabo, como hablábamos también un poco hace un rato en la primera entrevista de la tarde, ¿no? Que no es precisamente, que no tiene que ver precisamente con esta temática, pero hay un eje transversal que nos cruza a todo el país y que tiene que ver con el mercado. O sea, donde hay plata, allá vamos, y tiene también que ver un poco, ¿no?, con la destrucción de los suelos, digo, todo lo que está pasando con la soja. Son temáticas yo no vengo a decir nada nuevo, ni ninguna investigación rara, pero cuando empecé a interiorizar en estos temas, fue allá por el 2008, 2009, acerca del trabajo de los niños banderilleros en las plantaciones de soja en el interior de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. Y ahí como que empecé a prestar atención a verdaderamente, más allá, digo, de una ley de etiquetado, de lo que puede llegar a tener un alimento, sino de esto, ¿no?, de los plaguicidas, de las enfermedades que vienen detrás. Organizaciones también como el Garrahan tienen un grupo tienen en Instagram, están también, ahora no me voy a acordar el nombre, pero también, ¿por qué está metido el Garrahan atrás de todo esto? Porque hay niños, sobre todo del interior de la provincia de Buenos Aires, que es en donde los campos se fumigan, que están enfermos y tienen malformaciones, y de hecho ya los embarazos, perdón, las madres tienen severos problemas. Entonces, hay todo una movida. Digo, son varios colectivos que desde medios hegemónicos como, no sé, Clarín, La Nación, obviamente no van a decir nada al respecto porque el mercado, la plata, cruza toda esta temática. Volviendo a la nota, al artículo del cohete a la luna, se pregunta, o sea, arranca preguntándose qué son los tan nombrados transgénicos y sobre todo cuál es su relación con los agrotóxicos. Se utiliza la expresión transgénicos para nombrar a los alimentos que han sido genéticamente modificados, es decir, tienen un ADN que se ha alterado usando genes de otras plantas o animales. ¿Qué genes?, se pregunta el artículo. Los genes de un rasgo que es deseado y que se intenta importar al material que se está modificando. El ejemplo, y acá es lo del trigo HB4, es lo que se aprobó recientemente. Es el primer trigo transgénico del mundo y que ha sido aprobado por el Ministerio de Agricultura en los últimos días. Bueno, cuando no, Domínguez, acá haciendo su aparición.
Esta creación vernácula ha sido catalogada por algunos grupos como un orgullo en materia de innovación. O sea, por eso decía, digo que hay un montón de gente y de empresas por detrás de todas estas asociaciones. No sé si no las puedo llamar ilícitas porque son aprobadas, pero que nos están haciendo mucho daño porque no sabemos lo que estamos consumiendo, básicamente. Por eso decía, ¿nos alimentamos? ¿Y qué pasa? O sea, ¿verdaderamente nos estamos alimentando? En el diseño del HB4 se tomó un gen del girasol y se trabajó para incorporarlo al trigo. ¿Para qué? Para que la planta del trigo funcione, sea productiva en contextos de sequía. Bueno, recién cuando daba la introducción al tema, hablaba de las tierras, o sea, los devastados que están las tierras por el uso de estas maquinarias. El meollo, el kit de la cuestión es que este tipo de modificación genética trae aparejadas consecuencias que son justamente las que generan el cambio en el clima. Bueno, ¿no? Cambio climático. Traspolando al campo político-económico sería como contraer más deuda para pagar la deuda, un problema que no se resuelve nunca por las mismas vías que lo generaron. Estrés hídrico, y en este apartado voy a nombrar a Guillermo. Folguera sostiene sobre la cuestión del trigo transgénico y la sequía. Con la tecnología HB4 se proponen cultivar trigo en condiciones de estrés hídrico, de baja cantidad de humedad ambiental. Cuando hay estrés hídrico se trata de ecosistemas frágiles, entonces someter esos ambientes a modelos productivos como si fuera la pampa húmeda, tratar por ejemplo a Catamarca con un proceso de sojización porque también hay soja HB4. Los yuyos también son importantes. Es importante señalar que la Tierra habita en algunos procesos perfectos cuya interrupción es grave, dice Folguera. La Sociedad Argentina de Apicultores denuncia la enorme cantidad de colmenas que se han perdido, no solo por la mayor contaminación química, sino porque las abejas dejan de tener que comer cuando se matan los llamados yuyos. O sea, hay todo, era como un poco, ¿no? También la temática de la ley de humedales, o sea, todo se precisa para que el ecosistema funcione como verdaderamente tendría que funcionar. Hace un momento decía de esto, ¿no? De convenios, raros convenios, o bueno, no sé, a mí me pasó que conocí la Facultad de Agronomía, que me pareció fabulosa, pero para llevar adelante ciertos estudios, que digo, la culpa no es ni de él o la estudiante que va a la Facultad de Agronomía, digo, el punto es empezar a cuestionarse lo que uno ve o lo que uno lee, porque me pasó, por ejemplo, cuando busqué información al respecto para traer hoy a la mesa, que medios como Página 12 no pusieron en tela de juicio esto que estaba pasando, quizás por decisiones políticas, porque también no solamente lo económico, las leyes del mercado nos cruzan transgiversalmente, sino que también lo político, obvio. Pero digo, cuando de repente la Facultad de Agronomía la Facultad de Agronomía cierra contratos con una empresa privada, digo, es como para que llame un poco la atención y decir, ¿para qué lado vamos? O sea, es cuestionarse y preguntarse, o al menos ese ejercicio a veces me hago. Por ejemplo, el lema de la Universidad Nacional de La Plata, por citar una de las casas de altos estudios más multitudinarias del país, reza por la ciencia y por la patria. Existe un anclaje profundo entre lo que la sociedad estudia y lo que pretende ser en términos soberanos. Digo, de nuevo, ¿no? La palabra soberanía. ¿Hay soberanía alimentaria? Digo, como antes hablábamos de la soberanía cultural. Bueno, ¿qué pasa con los alimentos? El desarrollo del conocimiento es político. En ese sentido expresa Folguera, hay una derrota de lo público brutal porque el Estado está preocupado por intereses de índole empresarial, el mercado, y no por el cuidado de la salud de la población y el medio ambiente. Esto se puede ver con claridad en una serie de acuerdos, acá estaba lo que decía antes, entre empresas y universidades públicas. ALUAR y el CENPAT, Centro Nacional Patagónico, la Universidad Nacional de Tucumán y el proyecto MARA, Minera Agua Rica Alumbrera.
la Universidad Nacional de Córdoba y la empresa Porta Hermanos, la Facultad de Exactas de la UBA y Shell, la Facultad de Agronomía de la UBA y Benetton o Bayer, Monsanto. En todos estos acuerdos la lógica siempre es la misma. Por ejemplo, cuando Monsanto necesita que SENASA le apruebe un producto, directamente se crean los papeles para que la aprobación salga. El Estado debe financiar la ciencia, pero ¿cuál ciencia? ¿Cuál ciencia? ¿Cuál alimentos? Bueno, es un artículo mucho más extenso. Yo lo resumí breve para empezar a cuestionarnos, por ahí. Desde estos estudios, desde estos micrófonos, podemos empezar a hacernos estas preguntas, empezar a cuestionarnos. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.